¿Quiénes son las mujeres más peligrosas de la historia del narcotráfico? ¿Qué las impulsó a convertirse en líderes implacables en el mundo dominado por hombres? En este video desenterraremos la historia de las narcomujeres más temibles, revelando sus oscuros secretos y el impacto que tuvieron en el crimen organizado. Número 1. La Catrina. María Guadalupe López Esquivel, conocida como La Catrina, fue una líder de un sanguinario escuadrón de sicarios que sembró el terror por donde pasaba. Criada en la humilde ciudad de Tepelmeme de Morelos, María ansiaba escapar de una vida ordinaria desde temprana edad. Despreciaba la educación y ansiaba algo más emocionante. En 2017 huyó de casa para vivir con un miembro del cártel Jalisco Nueva Generación llamado Miguel Fernández, aunque su motivación principal no era el amor, sino la fama y el dinero. Rápidamente ascendió en las filas del cártel, acumulando riquezas y mostrándolas en las redes sociales. Adoptó el alias La Catrina, en referencia a la icónica figura del Día de Muertos. María se convirtió en líder de un grupo de atractivas sicarias que usaban su belleza para atraer y eliminar a miembros de pandillas rivales. Pronto lideró un escuadrón de sicarios que llevó a cabo asesinatos, extorsiones y secuestros. En octubre de 2017, durante una operación policial en una casa, el escuadrón de La Catrina emboscó a la policía, causando una masacre en la que murieron 13 oficiales y varios resultaron heridos. La Catrina se sentía invulnerable, pero su voz durante su operación reveló su liderazgo en el ataque. El 10 de enero de 2020, la Guardia Nacional recibió información sobre la ubicación de La Catrina. Las autoridades rodearon su casa de seguridad y estalló un violento enfrentamiento, resultando en la muerte de La Catrina. A pesar de ser llevada en helicóptero, sucumbió a sus heridas en el camino a la edad de 21 años. La vida de María Guadalupe López Esquivel, La Catrina, es un trágico testimonio de una joven que eligió el camino de la violencia y el crimen en busca de renombre y fortuna, pero que finalmente encontró su fin en un enfrentamiento con las autoridades mexicanas. Número 2. Sandra Ávila Beltrán. Ella es Sandra Ávila Beltrán. Vivió una vida inmersa en el mundo del crimen y las relaciones tumultuosas marcadas por su asociación con el cártel de Sinaloa. Nacida en una familia con conexiones en el contrabando de heroína, su infancia estuvo rodeada de figuras delictivas y violencia. Su padre, Alfonso Ávila Quintero, estaba relacionado con el líder del cartel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero. Desde una temprana edad, Sandra estuvo involucrada en actividades ilegales y se convirtió en la contadora oficial del dinero de su padre a los 13 años. Además, presenció un tiroteo a esa misma edad, lo que la sumergió aún más en el mundo del crimen. A pesar de estudiar periodismo en una universidad prestigiosa, sus compañeros la recuerdan como una persona reservada y desconfiada. A los 21 años comenzó una relación con Armando Carrillo Fuentes, el líder del cartel de Juárez, al tiempo que ascendía en el cartel de Sinaloa supervisando envíos de sustancias ilegales a los Estados Unidos. Sus relaciones sentimentales posteriores fueron más tácticas que románticas, ya que se casó con excomandantes de policía convertidos en traficantes que conocían el funcionamiento del mundo policial mexicano. Uno de sus supuestos amantes fue Joaquín El Chapo Guzmán, y Sandra desempeñó un papel crucial como jefa de relaciones públicas del cartel de Sinaloa. Luego mantuvo una tumultuosa relación con Juan Diego Espinosa Ramírez, apodado El Tigre, quien tenía vínculos con el cartel del norte del Valle en Colombia, abriendo oportunidades para la unión de cárteles colombianos y mexicanos. En 2001, las autoridades de Estados Unidos confiscaron un barco pesquero que transportaba 9 toneladas de cocaína blanca, lo que le valió a Sandra el apodo de Reina del Pacífico. Durante años, cientos de oficiales trabajaron incansablemente para arrestarla y debilitar el cartel de Sinaloa en el que se desenvolvía. Tras 6 años como fugitiva y el secuestro de su hijo debido a sus tácticas violentas, Sandra fue arrestada en 2007. A pesar de su condena, mantuvo una actitud desafiante en prisión, quejándose de las condiciones y exigiendo privilegios. Finalmente fue liberada en 2015 y reside en Guadalajara. En la actualidad, su vida estuvo marcada por la violencia, el narcotráfico y una serie de relaciones tumultuosas en el peligroso mundo del crimen organizado en México. Número 3. Jocelyn Alejandra Niño. Jocelyn Alejandra Niño, conocida como La Flaca, vivió una vida aterradora como joven asesinada del cartel del Golfo en México. Nacida en la década de 1990 en una familia de escasos recursos en Tamaulipas, Jocelyn no tenía claro si su familia tenía vínculos con los carteles locales o si su situación económica la llevó al lado ilegal del trabajo. Sin embargo, su vida la condujo a un oscuro camino dentro
dentro del cartel desde una edad temprana. A una edad cercana a la secundaria, Jocelyn se convirtió en asesina del cartel del Golfo y ganó el apodo de la Flaca, que se relacionaba con su pequeña estatura y el simbolismo de la Santa Muerte en la cultura mexicana. Su ascenso temprano en las filas del cartel fue un reflejo de la dura realidad para jóvenes como ella, que solían comenzar como vigilantes o trabajadoras callejeras ilegales antes de ganar autoridad. En enero de 2015, una foto de la Flaca se filtró a una página de periodismo ciudadano llamada Valor por Tamaulipas, que se centraba en el crimen organizado. La imagen de una joven sonriente con un chaleco antibalas y un arma de fuego llamó la atención de las redes sociales. Esta imagen planteó preguntas sobre su posición en la organización criminal y expuso la realidad del cartel, que distaba mucho de la vida lujosa que a menudo se retrata en la cultura popular. La rivalidad entre los Ciclones, la pandilla a la que pertenecía la Flaca, y los Metros resultó en una filtración de fotos de los miembros, debilitando el cartel y poniéndolos en la mira de la policía y las pandillas rivales. La Flaca se convirtió en un objetivo fácil, enviada por su líder Ciclón 7 a luchar contra los Metros en su territorio en Río Bravo. Finalmente, el 13 de abril de 2015, el cuerpo desmembrado de la Flaca fue encontrado en un congelador en un estacionamiento en Matamoros, Tamaulipas. Durante todo el día se descubrieron más partes del cuerpo esparcidas por la ciudad, incluyendo otros miembros de su pandilla y personas ajenas. La autopsia confirmó que la Flaca había sido torturada antes de su muerte, ya que los Metros buscaban obtener información sobre los Ciclones. Fotografías de los cuerpos desmembrados se compartieron en redes sociales con un mensaje amenazante. La historia de la Flaca es un trágico ejemplo de la violencia desenfrenada en los cárteles de drogas mexicanos, donde la juventud se ve atrapada en un ciclo de muerte y brutalidad en medio de una lucha de poder constante. 4. Melissa Margarita Calderón Ojeda, la China. Melissa Margarita Calderón Ojeda, apodada la China, fue una líder de un ejército de cárteles tan violento que sorprendió a todos a su alrededor. Nacida el 12 de agosto de 1984 en México, desde temprana edad tenía claro su destino de liderar un cartel, y en 2005 se unió al cártel de Sinaloa, específicamente al cártel de Damasco, una subdivisión de Sinaloa. La ambición y la fama de escrúpulos de la China la llevaron a ascender en las filas del cartel de manera implacable. Aprovechó su encanto femenino cuando fue necesario, pero también demostró ser igual de agresiva que sus colegas masculinos. Para 2008 ya se había convertido en comandante de una unidad armada, y bajo su liderazgo la tasa de criminalidad en la región se disparó, con un nivel de violencia que sorprendió incluso a los criminales de su pandilla. La China se involucró en actos atroces, incluyendo asesinatos de policías, secuestros con fines de extorsión y desmembramiento de enemigos de pandillas rivales. Se estima que su unidad fue responsable de al menos 178 muertes. Sin embargo, en 2014, la China sufrió una pérdida devastadora cuando su novio Eric fue asesinado por el líder del cartel de Damasco, el Grande. Este acto fue un mensaje claro de que su tiempo como comandante había llegado a su fin. En lugar de retirarse, la China optó por vengarse y formó un nuevo cartel, las Fuerzas Especiales, junto con su nuevo novio, el Chino, alias de Héctor Pedro Camarillo Gómez. La violencia de la China continuó en su nuevo cartel, lo que incluso llevó a que el Chino la considerara demasiado violenta. Esto demuestra la brutalidad de la China, ya que no pudo ser contenida ni por los estándares del mundo del narcotráfico. La guerra territorial resultó en masacres constantes y la persecución policial la obligó a moverse de ciudad en ciudad. Un incidente ilustrativo de su crueldad involucró a uno de sus sicarios, a quien le ordenó comprar un automóvil nuevo. Cuando los vendedores se lo entregaron, la China los asesinó sin pagar por el vehículo. Cuando el sicario expresó su indignación y amenazó con denunciarla a la policía, ella le cortó los antebrazos y le disparó, posteriormente decapitándolo y enterrándolo en una fosa común. Esto demostró que incluso su propia gente no estaba a salvo de su violencia. Finalmente, el Chino no pudo soportar más la brutalidad de la China y huyó, entregándose a la policía y proporcionando información sobre la ubicación de Melissa. El 20 de septiembre de 2015, la China fue arrestada en el aeropuerto internacional de Cabo San Lucas cuando intentaba huir del estado en el que se enfrentaría el resto de su vida en prisión. La historia de la China es un sombrío recordatorio de la brutalidad y la violencia que caracterizan al mundo de los cárteles de droga en México. Número 5. Anaid Fernández de Lara, la jefa. Esta es la jefa, o Anaid Fernández de Lara. Para el mundo del cártel mexicano realmente parece que Anaid es la jefa. Anaid nació el 12 de abril de 1961 en Sinaloa, en una familia de traficantes, y quizás, como era de esperar,
popular, sus parientes se convirtieron en sus modelos a seguir. Su hermano mayor trabajó para su tío, el notorio narcotraficante y jefe del cártel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo. Edina obtuvo una licenciatura en contabilidad, pero no la usó para salir de la vida del cártel. De hecho, lo usó para sus ventajas y asesoró a sus 6 hermanos y los ayudó con el lavado de dinero como asesora financiera del cartel de Tijuana. Pero en 1989, el cartel de Guadalajara fue destruido y la mayoría de sus miembros fueron arrestados o asesinados, por lo que algunas posiciones de poder estaban en juego. Anita comenzó una relación acalorada con Armando López, que era muy amigo del Chapo, pero 2 de los hermanos mayores de Anaid asesinaron a Armando porque no estaban de acuerdo con su relación. Sí, eso es lo que haces si te gusta el novio de tu hermana, pero esto solo motivó a Anaid a llegar a la cima del cartel y mostrarles a sus hermanos de quién es el jefe. Así que cuando el Chewy, el jefe financiero del cartel, murió en 2000, ella asumió su puesto y finalmente ganó ventaja sobre sus hermanos. Uno de ellos, el Eduardo, fue arrestado en 2008. Aquí es cuando se convirtió en la líder del cartel de Tijuana, pero Anaid, o la jefa, es muy diferente de todas las mujeres que discutimos hoy. Ella encarna en gran medida la cita de Zainab Salvi, lo cual es bastante extraño para un jefe de cartel. Desde la década de 1990, Anaid ha sido conocida por sus enfoques racionales y metódicos en los negocios y por sus negociaciones pacíficas. Nunca dice malas palabras y nunca ordena asesinatos, y su atención se centra en los sobornos y el tráfico ilegal de sustancias. Seguro que no es exactamente una santa, pero su enfoque silencioso y discreto le ha salvado el pellejo y al de sus hijos todos estos años que permanecen en las sombras, y no es una prioridad para la DEA o las autoridades mexicanas, a pesar de que ella es la jefa y lidera uno de los cárteles mexicanos más grandes hasta el día de hoy.